Buenos días, les agradecemos su presencia. Vamos a iniciar con el primer bloque de conferencias. La primera va a estar a cargo del doctor en ciencias Carlos Backpack, profesor investigador del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Hideo Noguchi, del Laboratorio de Arbovirología. Y nos va a presentar el trabajo titulado Intervención entomológica en niños de escuelas primarias públicas de Yucatán, México. Adelante. Queremos saber qué tanto saben los niños acerca de los insectos o árboles en general. Los artrópodos convivimos con ellos y bueno, bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, les comentaba que nosotros convivimos con los insectos y artrópodos en general. Nosotros queríamos saber qué conocen los niños y cómo los perciben. Para contextualizar, bueno, la entomología se encarga de estudiar a los insectos y los artrópodos. Y no solamente estudia la taxonomía, sino que de qué se alimentan estos insectos, dónde viven, si pueden patógeno, en fin. Pues para iniciar, un artrópodo es un animal invertebrado que presenta diferentes formas y estructuras y colores. Y dependiendo de su etapa inmadura o la adulta, pueden cambiar. Entonces, algunos se pueden ver bonitos y algunos impresionantes. Entonces, todas estas características que presentan, pues los hace ser agradables o no para la gente. Sí, sí. Bueno, en nuestros hogares tenemos diferentes artrópodos. Dentro del grupo de los artrópodos, pues están los insectos, arácnidos, los crustáceos, mirápodos. En esta presentación nos vamos a enfocar solamente en arácnidos y en insectos. Entonces, cuando observamos determinados insectos o arácnidos, pues ya tenemos una percepción de ellos, ¿no? En eso puede indicar algo higiénico. Bueno. Bueno, algunos pueden ser, pueden atemorizar a la gente, algunos pueden ser molestos, incluso pueden pasar desde el miedo hacia trastornos delirantes, que esto ocurre normalmente cuando la gente percibe que tiene animalitos caminando en el cuerpo y sufren de comezón en el cuerpo de manera general. También hay insectos que pueden ser percibidos como que traen buena suerte o mala suerte. Y normalmente la gente acepta a los insectos dependiendo si presentan colores brillantes o bonitos, o si los insectos tienen una función, como por ejemplo las abejas, se conoce que pues producen miel y entonces son más aceptados. Pero más allá de que si son bonitos o desagradables, los insectos tienen una función esencial en la naturaleza. Algunos pueden ser polinizadores, algunos pueden servir para evaluar la calidad del agua, algunos son depredadores de otros insectos. En entomología forense se utilizan para determinar el tiempo en el cual fallece, pues, precisamente en humanos, ¿no? El tiempo en el cual fallece por la
Cuando aparecen las moscas y el ciclo de desarrollo. También los insectos han inspirado películas animadas, también películas que pues son con el enfoque de terror. Entonces todo esto va haciendo que las personas vayan teniendo una percepción de los artrópodos o insectos en general. Y pues este es el famoso maquete sin las piedritas, pero bueno, es parte de la identidad cultural de Yucatán. Otros pues son importantes por el hecho de que transmiten patógenos, como por ejemplo Aedes aegypti, vector del virus del dengue, el PIC o la chinche que transmite Trypanosoma cruzi, agente causal de la enfermedad de Chagas, o la garrapata, café del perro o la pulga, que participan en el ciclo de transmisión de Rickettsia rickettsii, agente causal de rickettsiosis. Bueno, entonces la premisa del trabajo es que el miedo hacia los artrópodos no es innato, o sea, vamos aprendiendo de ellos en función de que cómo nos lo presentan. Y pues este miedo resulta muchas veces influenciado por la familia, por las películas, la televisión, y pues nos dimos cuenta de que este miedo se debe a que no tienen conocimientos pues, científicos o precisos de qué es un artrópodo o un insecto. El objetivo del proyecto fue evaluar la percepción y conocimiento de entomología en niños y niñas de escuelas primarias. Queremos saber qué conocimientos tenían, cómo los perciben y si la intervención cambiaba o hacíamos un cambio en los niños. Bueno, el proyecto fue aprobado por el Comité de Ética del Centro de Investigaciones Regionales, Dr. Hideki Noguchi. Bueno, ahora estamos más o menos por esta parte aquí en el centro de la ciudad de Mérida. Este es el Centro de Investigaciones Regionales de la Unidad Biomédica. Estamos cerca del centro, ¿no? Nosotros elegimos trabajar con escuelas cercanas a nuestro centro de trabajo por el hecho de que hicimos muchas vueltas en las visitas que realizamos en las escuelas. Incluimos 4 escuelas primarias que estaban cercanas a nuestro centro de trabajo. Y bueno, dentro de las actividades fue presentar el proyecto a los directores, a los maestros. ¿Por qué? Porque dependíamos del tiempo que tenían para prestarnos y poder hacer nuestras actividades. Bueno, el trabajo fue realizado entre octubre del 2023 a junio del 2024. Y dentro de este tiempo, pues incluyó desde la primera visita a la escuela hasta el trabajo de la intervención. La intervención se realizó en 3 etapas. La primera fue aplicar la encuesta para saber qué conocimiento tenía y cómo percibían a los artrópodos. El tipo de estudio pues fue de intervención educativa no controlada por el hecho de que pues no preparamos a los alumnos previamente, sino que queríamos saber qué tanto sabían y cómo percibían a los artrópodos. Y bueno, fue aplicado en niños de 4º y 5º grado. Bueno, les mencionaba las 3 intervenciones o 3 actividades. La primera, conocer una línea base de qué tanto conocían y percibían. Después se les dio la plática. Una plática, se los llevamos a capturar los artrópodos en los patios de las escuelas. Utilizamos diverso material para llevar a cabo el estudio de intervención. Utilizamos cajas entomológicas que teníamos en nuestro laboratorio. Y ellos podían observar directamente los insectos o artrópodos que teníamos en la colección. Tratamos de que la actividad de la intervención fuera dentro de un tiempo de 1 mes para evitar el sesgo del olvido de lo que les estamos enseñando. Fueron 9 preguntas que aplicamos, 8 estructuradas y 1 libre. Ese es el ejemplo de la encuesta que aplicamos. Las primeras 4 fue de manera general y después con 2 pruebas visuales queríamos comprobar si lo que nos decían era en la realidad, ¿no? Duró aproximadamente 15 minutos la encuesta. Bueno, esa es la prueba visual. Les pedimos que señalaran con una X aquellos que consideraban que eran insectos y con una Y los que son arácnidos. Y en la otra prueba visual, pues era relacionar
el nombre del perdón, el nombre del artrópodo con su figura correspondiente. El equipo de trabajo pues está enfocado más que nada en la enfermedad de Chagas y la enfermedad de dengue. Y entonces nos enfocamos más que nada en esos dos temas, pero también sobre la pediculosis, que es un problema a nivel mundial que ocurre desde el nivel preescolar hasta secundaria. Estas son las actividades de intervención donde los niños están observando los artrópodos. Hicimos salidas en los patios para que ellos pudieran colectar los artrópodos con redes de golpeo. Les dimos sus pinzas, recipientes con alcohol para que fueran metiendo los artrópodos. Y después de la colecta entomológica, pues los regresamos a un área habilitada para que pudieran observarlos, lo que colectaron. Y en eso les damos la plática de, bueno, qué tipo de artrópodo es, de qué se alimentan, en dónde viven, en fin. Bueno, como parte de los resultados, se aplicaron 364 cuestionarios. Cada cuestionario constaba de 9 preguntas, o sea, entonces en realidad analizamos 3.276 respuestas. Y se aplicaron 187 cuestionarios antes y 177 después. Esa diferencia en cuanto al número de cuestionario, pues a lo mejor es bueno, sí puede ser un sesgo. El hecho de que pues dependíamos de que si el día que íbamos a aplicar la encuesta, pues fueron los niños todos completos del salón o no. Entonces por eso varió el número de cuestionarios. La edad de los niños y niñas fue entre 9 y menores de 11 años. Bueno, ya en las preguntas que realizamos, en la primera pregunta de, ¿has escuchado hablar de los artrópodos, insectos, arácnidos o bichos? Fue varios nombres que les pusimos en la pregunta porque los niños no tienen un concepto uniforme de lo que es un insecto o un artrópodo. Lo conocen como bichos, animalitos. Entonces, para darle un rango amplio de cómo lo perciben o cómo los conocen, les pusimos varios nombrecitos. Bueno, entonces, más del 80% ya conocían esos nombrecitos. Fue como del 5% lo que se mejoró en el conocimiento después de la intervención. En cuanto a los arácnidos, mencionaron que más del 80% conocen los arácnidos, pero esa pregunta, ¿cómo fue general? Ya cuando aplicamos la prueba visual, nos dimos cuenta que en realidad tienen confundido entre qué es un insecto y qué es un arácnido. Los insectos son los más conocidos, casi el 100% de los niños, independientemente de la intervención, mencionaron haberlos, o los conocen. Ahora, cuando le hicimos la pregunta si les gusta, pues aquí el 52% dijo que sí, antes de la intervención, y después aumentó igual como un 5%. Ahora, cuando les preguntamos qué emociones sienten al ver a los insectos, en esa figura el A son los alumnos de 4º grado, B es los de 5º grado, la barra de gris es después de la intervención y la barra negra es antes de la intervención. Entonces, en los niños de 4º año, pues la alegría aumentó después de la intervención. Al igual que el asco y miedo, que es una emoción consideramos negativa, pues disminuyó después de la intervención. Con los niños de 5º año, de igual manera, el asco y miedo disminuye después de la intervención. Y aquí tenemos dos emociones que, aunque fueron muy frecuentes, pero empezamos a ver problemas o no esperábamos ciertas respuestas de los niños de 4º año, porque aquí en la cuestión de alegría y sorpresa, pues disminuye después de la intervención. En el miedo y sorpresa, igual vimos que aumentó después de la intervención. A lo mejor porque ya estaban más conscientes de que cuando un insecto o un artrópodo es peligroso, pues aumentó el miedo hacia estos artrópodos. En la cuestión de qué acciones realizan al ver a los insectos, pues aquí sí fue claro. El primero fue alejarlo y matarlo, disminuyó después de la intervención. Alejar mi nada, después de la intervención aumentó.
En los niños de cuarto año, de quinto año, también hubo más que con alejarme y matarlo, que aunque fueron respuestas frecuentes, pero no hubo mucho cambio. Alejarme y nada aumenta después de la intervención. Y aquí es donde empezamos a ver que la intervención fue más efectiva en los niños de cuarto año. En esta prueba visual fue cuando les pedimos que reconocieran si la garrapata era arácnido o insecto. Entonces observamos que la garrapata, el pic o la chinche y el piojo son los artrópodos menos conocidos. Sin embargo, en los niños de cuarto año, después de la intervención, aumenta en las respuestas correctas. Pero cuando analizamos las respuestas de los niños de quinto año, vemos que después de la intervención incluso disminuye las respuestas positivas o la identificación correcta de los artrópodos como insectos o arácnidos. E incluso aquí observamos que la intervención en niños de quinto año no cambia. Fueron como que más renuentes a la intervención. Lo mismo sucedió cuando les pedimos que relacionaran el nombre común del artrópodo con la figura correspondiente. Sigue siendo, bueno, aquí la pulga, la garrapata, el pic, el piojo y el escarabajo son los menos conocidos. Sin embargo, en niños de cuarto año, después de la intervención, mejora sus respuestas. Pero en los niños de quinto año, observamos que el conocimiento que ya tenían, o sea, se mantuvieron con eso, no mejoran. E incluso aquí en la cuestión de la pulga y de la garrapata, sigue siendo con su conocimiento bajo. En la pregunta, ¿cómo conociste a los artrópodos? Pues observamos que la familia, los maestros, las películas y la televisión, pues son los primeros que influyen en el primer acercamiento que tienen los niños con los artrópodos. Y bueno, parte de las conclusiones del trabajo fue que sí hubo un cambio positivo en el conocimiento y percepción de los niños y niñas acerca de los artrópodos, pero fue más evidente el cambio en los niños de cuarto año. Y pues independientemente de la intervención entomológica, pues los niños conocen al mosquito Aedes aegypti. Sin embargo, se necesita reforzar el conocimiento sobre las garrapatas, las pulgas, el pic y el piojo, que son los artrópodos menos conocidos. Y bueno, pues la familia y los maestros son fundamentales para la construcción del conocimiento y la percepción de los niños acerca de los artrópodos. Gracias. Nada más para comentar brevemente, después de este trabajo, lo que hicimos fue seleccionar un grupo en el cual les impartimos un taller. Entonces, estos niños son la primera generación de entomólogos juniors. Y pues, es el entomólogo junior. Bueno, pues ese es el grupo de trabajo que nos acompaña a lo largo de las actividades. Gracias. Muchas gracias por la presentación, doctor. No sé si hay alguna pregunta de parte del público. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación, muy didáctica, muy ligera. Yo te preguntaría, ¿por qué crees que con un año de diferencia en grado escolar, porque pues no sé cómo están las edades, ¿a qué le atribuyes que haya sido mejor la respuesta esperada en los de cuarto año y no en los de quinto? Bueno, en el trabajo en sí no nos dio la respuesta para eso, pero suponemos que a lo mejor ya tienen más distracciones y la curiosidad de los niños menores pues es más innato, todavía están abiertos a aprender más cosas. Voy a ser una de las respuestas. Bueno, por mi parte, felicitarte, creo que es un trabajo innovador, ¿no? Porque generalmente nos dedicamos que a la nutrición, que llevarlo a los niños y a las escuelas, y más recientemente diversos grupos de la UADY están trabajando dengue, ustedes conceptos entomológicos. Yo me atrevería a decir, ¿no?, que en la que tú preguntabas, Carlita, efectivamente los niños de cuarto son más como receptivos a nuevas informaciones, ¿no? Y los otros ya son púberes, donde ya empieza otro nivel de desarrollo y los intereses cambian, ¿no?
Exacto, sí, de todo, ¿no? Y por otro lado, preguntarte, ¿no? Ay, ¿por qué crees que cuando tú les preguntaste antes si conocían a los arácnidos y después esto no iba de acuerdo con los resultados? Ahora sí que meten todos en una misma cajita. Piensan que el insecto es un arácnido, es un bicho, es un animalito. O sea, no pueden distinguir qué es cada pues, organismo. Entonces ya cuando les pedimos que señalaran con fotos, pues obviamente comprobamos que ese conocimiento es, todavía no lo tienen claro. Y fíjate cómo las creencias acá tienen que ver, porque si recordamos Gracias. Lo que tú decías de cómo esto se ha llevado incluso a películas, cómics y demás, no te olvides del hombre araña, donde siempre se habla del hombre arácnido. Y son niños. Sí, sí. ¿No? Carlos, para acá. Pues está muy interesante el trabajo y felicitaciones a todo el grupo que ha estado interviniendo. Creo que siempre van a ser labores muy importantes para salir de academia, medir conocimientos, propagar conocimiento, etcétera. Mi único comentario que es como una duda es, ¿tú marcas diferencias estadísticas entre el post y el pre-intervención? Y usas una prueba de McNemar, ¿no? Que es una no paramétrica muy utilizada. Pero en algunos casos yo vi que las diferencias eran hasta de menos del 5%, lo cual podría ser como un riesgo marginal de cometer el error tipo 1. Pero por otro lado también reportas en las diferencias, pero usando una prueba Z para proporciones, o sea, una prueba paramétrica. Entonces la duda es, ¿tú evaluaste la normalidad de los datos o por qué hay para medir exactamente las mismas cosas con paramétrico y con no paramétrico? Porque pues, al final si tus datos cumplen con la normalidad, siempre vas a tener más poder estadístico con una prueba paramétrica, ¿no? Si pudieras comentar algo de eso. Gracias. Realizamos dos pruebas. La primera fue la gestión de fue por la gestión del antes y el después. La prueba que elegimos para analizarlo. La siguiente fue, pues prácticamente fue de comparación de proporciones. Entonces, al menos en la prueba, pues no pedían el requisito de checar la distribución normal. Pero es Z. Sí, en la fórmula no pedían, en los requisitos que se revisaron, no pedían checar la normalidad, era directamente checar la proporción, o sea, al final, la proporción de respuestas. Sí, bueno, ahí podría argumentar, pues, es que si es Z, es normal estandarizado, entonces se asume que tienen distribución normal y te sirve exactamente para contestar la misma pregunta. Hay una diferencia de proporciones antes con después, exactamente lo que hace McNemar, pero McNemar no tiene el poder de una paramétrica, por eso muchos recurren. No, y sobre todo que pues está organizado de manera en tablas de contingencia. Pues tenemos el sí, el no, por ello se eligió la McNemar en ciertas condiciones y la prueba. Bueno, okay, gracias. De todos modos, lo vamos a verificar. Bueno, la verdad que es bastante interesante la plática y la intervención que realizas desde el contexto de incluir la ciencia dentro de la sociedad, pues es ahora como un punto clave dentro de la distribución, de que la ciencia no se quede dentro del laboratorio, ¿no? Y un punto que me llamó mucho la atención es el tema de que cuando tú determinas todos los parámetros de conocimiento pre y post a la intervención, siempre tu conclusión va dirigida a que los niños siempre tienden a tener mayor conocimiento sobre el dengue que otras enfermedades transmitidas por vectores. A pesar de que tú le diste la información sobre todas las enfermedades transmitidas por vectores, los niños se quedan simplemente con dengue. ¿Tú por qué crees que esa situación actual se está presentando dentro de lo que viene siendo la sociedad? Y más que nada que los niños son esponjas del conocimiento, pues entonces tú dices, es posible que las otras enfermedades transmitidas por vectores
están siendo desplazadas con respecto a la comunicación o la transmisión de conocimiento respecto a dengue? Sí, ahí interviene mucho lo que es la difusión del dengue. De hecho, en las pláticas los niños nos platicaban que tenían un familiar o ellos mismos se habían enfermado. La cantidad de información que se da con el dengue es enorme comparado con rickettsiosis o con la enfermedad de Chagas. Entonces, ese conocimiento incluso ya lo tenían desde antes del estudio, desde antes de la intervención. Por ello, o sea, los resultados son claros ahí. O sea, ya traen ese conocimiento y nada más fue como un recordatorio lo que hicimos. Bueno, bueno, Como mencioné en la conclusión, o sea, más información acerca de las garrapatas, pulgas y piojos, que a pesar de que la pediculosis es un problema que se presenta cada año, pues aún así todavía no es muy conocido. gracias. Muchas gracias por su presentación.